Bueno, buenas tardes para todos. Buongiorno, buonasera. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Argentino Hotel de Piriápolis con otra más de nuestras charlas. Bueno, ya he dado unas cuantas charlas aquí. Me presento, me llamo Norma Riccardi, soy profesora de Filosofía Esotérica y Ciencias Herméticas. Tengo escrito un libro que se llama Argentum, un misterio frente al Río de la Plata, que habla sobre todo el simbolismo alquímico que dejó don Francisco Piria en esta que fue su última obra, el Argentino Hotel de Piriápolis, donde ahí se muestran los símbolos del jardín, los símbolos de las estatuas, de los vitrós. Así que bueno, ese libro por ahora lamentablemente está agotado, estamos haciendo una segunda edición que quizás salga pronto, vamos a ver. Y invitarlos también porque en enero normalmente hacemos visitas guiadas para aquellos que les interese, para poder ver detrás del velo, como le decimos normalmente, para que vean esta obra maravillosa que dejó don Francisco Piria aquí en Piriápolis. Bueno, he hecho varias charlas aquí, he hablado sobre espiritualidad, sobre los miedos del hombre. Y bueno, como estamos cerca de las fiestas tradicionales, salió la propuesta de hacer una charla sobre el simbolismo alquímico de las fiestas tradicionales. Así que vamos a hablar un poquito de dónde vienen estas fiestas tradicionales nuestras y después vamos a ver cómo se va desarrollando, en estas latitudes sobre todo. Así que bueno, vamos a empezar a ingresar en este PowerPoint que lo voy a ir pasando y se los voy relatando a aquellos que de repente no lo pueden ver bien. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, a ver de dónde viene, vamos a conversar sobre la Navidad, de dónde viene todo esta fiesta navideña. Así que haciendo un poquito de historia, vamos a ver que en el año 217 a.C., en la ciudad de Roma, existía una fiesta que se llamaban Saturnales. Las Saturnales era una fiesta dedicada al dios Saturno. Fiesta que en realidad se celebraba del 17 al 23 de diciembre. Esa fiesta viene de otra fiesta más antigua, que eran las fiestas de Dionisio, incluso más antigua, que eran las fiestas del dios Cronos. Tenemos que recordar que antiguamente las fiestas que tenían que ver con todo el tema de la agricultura, de la cosecha, de la siembra, eran muy importantes para nuestros antepasados, porque para nuestros antepasados el contacto con la naturaleza era algo importantísimo, porque algo tan simple que les daba el alimento. Y para ellos la naturaleza era una deidad, una gran deidad, un gran espíritu que estaba compuesto por varios espíritus intermedios que hacían que, el trigo fuera bueno, que tuvieran luego un buen pan, que ese pan se pudiera compartir con la familia y se transformara en sagrado. Ocurría lo mismo con la vid, por ejemplo. Entonces nosotros vemos que nuestra cultura hoy, al día de hoy, la religión que tiene más fuerza en Occidente, una de las religiones que tiene más fuerza en Occidente, como el cristianismo, tiene varias cosas, vamos a ir viendo cómo adopta varias cosas de la antigüedad. Para poder comprender lo que es la espiritualidad o lo que son las fiestas tradicionales, nosotros tenemos que entender que la humanidad no tiene solamente 2022 años. Por supuesto que nuestra humanidad es muchísimo más antigua. Fíjense que hay templos encontrados en Turquía de hace 12.000 años. 12.000 años ya existía toda una civilización donde ellos, por supuesto, que tenían una sabiduría que se ha perdido, pero aún se mantienen, aún quedan sus templos y a raíz de eso se han descubierto varias cosas. Entonces, es de entender, es de comprender que
la religión que nosotros tenemos hoy, la cultura que nosotros tenemos hoy, no nació de la nada. Tiene sus raíces mucho más profundas que vienen del pasado. Como nosotros podemos comprender que tenemos un nombre, tenemos una edad y vivimos en este tiempo. Pero nosotros somos producto en realidad de nuestros padres y de nuestros abuelos y así sucesivamente. Hay todo un clan detrás en cada uno que tiene una fuerza muy importante. Y lamentablemente nuestra cultura, nuestro mundo occidental, salvo algunos países como México, por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado de nuestros ancestros. No tenemos el culto hacia nuestros ancestros como tienen otras civilizaciones, como han tenido otras civilizaciones, como tienen hoy países como México, cuando es, por ejemplo, el Día de los Difuntos, que tienen un contacto muy importante con todo ese día, donde van y festejan a sus difuntos como una fiesta, preparan comidas, hacen danzas. Bueno, nosotros eso no lo tenemos. Entonces es como nuestros antepasados, es como si no existieran, como si esa parte nuestra dejó de existir, no existe. Sin embargo, son esos antepasados los que en realidad han construido toda la carga genética que cada uno de nosotros tiene. Y eso pasa igual con la religión y con la cultura que tenemos hoy. No nació de forma esporádica, de forma espontánea, sino que tiene sus raíces que se pierden en la noche de los tiempos. Entonces, todas las religiones a lo largo de toda la historia humana tienen sus raíces en religiones y en culturas anteriores. Y es lo mismo que sucede con las fiestas. Todas las fiestas tienen raíces, todas las celebraciones tienen raíces en nuestros antepasados. No podemos dejar de olvidarnos que nosotros somos hijos de esa madre patria llamada España, por ejemplo, ¿no? Entonces esos conquistadores, esos colonizadores vinieron aquí y trajeron con ellos no solamente su cultura, no solamente su cultura, sino que también con su cultura vino su religión. Por eso nosotros festejamos en estas fiestas tradicionales, por ejemplo, ahora que estamos cerca del 25 de diciembre, el 24 o 25 de diciembre, nosotros festejamos la Navidad. Ahora, vamos a ver, cuando empecemos a entrar en todos estos temas, que hay algo que se festeja en la Navidad, que de repente muchos ya lo saben. Pero todas estas fiestas que han venido con aquellas personas que vinieron y se instalaron en nuestro país, en realidad trajeron sus fiestas a estas latitudes cuando en realidad el festejo de ellos era acorde los ciclos que tiene la madre naturaleza. Fíjense que nosotros, por ejemplo, estamos en pleno verano. Sin embargo, nuestro Papá Noel está, pobre Papá Noel, abrigado, con gorro, todo abrigado, y nuestro arbolito, hasta tenemos la locura de ponerle nieve a nuestro arbolito de Navidad, cuando en realidad estamos con un calor tremendo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en realidad estamos repitiendo algo que nos fue heredado, pero que no tiene que ver con la fiesta tradicional del hemisferio norte, porque en realidad allá sí se festeja en el invierno y tiene un motivo para hacer el festejo del invierno, que no es el mismo motivo que sucede aquí. Entonces, todas las fiestas humanas, lo que hacen es celebran a la madre naturaleza. Ya sea el invierno, el otoño, el verano, la primavera, siempre hay festejos que están haciendo alusión a un tiempo determinado en el año. Así que nuestra fiesta tradicional denominada la Navidad o la Natividad viene de esa fiesta llamada las Saturnales que se hacía en la antigua Roma. Saturnales que se festejaba ese dios Saturno, dios de la agricultura, dios del tiempo también, era el dios del tiempo,
porque se consideraba que él movía los tiempos astronómicos. Entonces este Dios era un Dios que se festejaba con danzas, con abundante comida, con regalos. Se daban regalos, se festejaba. ¿Se festejaba por qué? Se festejaba porque luego iba a venir el invierno. Recuerden que estamos hablando hemisferio norte. Luego venía el invierno y con el invierno eran momentos de estar dentro del hogar, la familia reunida. Entonces eran como los últimos festejos que se hacían. Y también eran festejos donde se celebraba la luz, porque eran momentos de oscuridad. Entonces se celebraban con velas, con antorchas. Antiguamente, los árboles de Navidad, capaz que alguno recuerda, incluso haber visto capaz en alguna película, los árboles de Navidad, nosotros hoy les ponemos lucecitas, todo eléctrico y todas las conectamos todas bonitas, pero antiguamente se le ponía velas. Los árboles de Navidad tenían velas, eran las velitas las que adornaban el árbol, velas que estaban mostrando la celebración de la luz. Era la celebración de la luz. Entonces se celebraba que la luz iba a vencer a la oscuridad. Se iba a entrar en el momento de oscuridad porque venía el invierno con grandes nevadas, pero se iba a celebrar la luz, se continuaba celebrando la luz, así sea con unas velas. Porque la luz era aquello que iba a vencer a la oscuridad. Y estas fiestas, como les decía, las saturnales, derivan de fiestas del dios Dionisio. Y cuando yo hago la visita guiada con la gente por los jardines del frente del hotel, hay unos jarrones que los deben haber visto varias veces. Hay 2 jarrones que están cada uno a ambos lados del jardín, donde todo alrededor del jarrón se están mostrando fiestas. Y esas fiestas que se están mostrando son estas fiestas que yo les estoy hablando, son las fiestas del dios Dionisio o Dioniso, fiestas que también se llamaban fiestas del dios Baco, que derivaban, como yo les decía, de las saturnales, de las fiestas más antiguas del dios Cronos. Y fiestas que nacen en realidad de un mito muy, pero muy antiguo, que era el mito del dios Pan. El dios Pan era un dios con aspecto que bueno, luego el cristianismo lo tacha como demoníaco, porque era un dios con cuernos, astado, un dios con parte humana y parte macho cabrío. Entonces era el prototipo ideal de lo que podía ser algo diabólico. Porque eran fiestas que al festejarse la agricultura, la cosecha, la familia, el contacto con el otro, bueno, eran fiestas donde obviamente había mucha comida, había mucha bebida y tenían danzas y se entraban en estados de amorío, en estados de éxtasis a raíz del alcohol. Entonces, imagínense, esas fiestas eran consideradas totalmente diabólicas. Pero los paganos, como les decía, ellos festejaban en realidad todo aquello que la naturaleza les había dado. Y era su forma de festejar. A través de su cuerpo festejaban a la madre naturaleza. Ese dios Pan, está en ambos jarrones del jardín. En las asas del jardín está el dios Pan y todo alrededor está mostrando esas fiestas, esos bacanales que se hacían como fiestas iniciáticas, porque en la antigüedad existían 2 tipos de fiesta. Una fiesta que era para el pueblo, una fiesta donde participaba todo el pueblo, y una fiesta que en realidad era denominada una fiesta iniciática, una fiesta que solo y exclusivamente participaban aquellos que iban a ser iniciados en los misterios. Y aquellos que iban a ser iniciados en los misterios, que ingresaban al templo y se les revelaba el misterio del vino, y luego se les revelaba años posteriores, cuando estaba preparado el misterio del trigo,
Ahí, en esas fiestas, el iniciado conocía los misterios de la tierra y los misterios del cielo. Y como eran misterios, tenía que verdaderamente jurar votos de silencio. No podía revelar esos misterios. Si revelaba los misterios, era condenado a muerte. Entonces, muchas veces lo que eran misterios antiguamente, hoy nosotros lo vemos y para nosotros ya no son misterios. Incluso lo ven los niños en la escuela. Antiguamente los movimientos de la Tierra eran misterios. Antiguamente, obviamente, se decía que la Tierra era el centro del universo. Fíjense Galileo Galilei por decir que la Tierra se movía, ¿no? Fíjense Giordano Bruno lo que le sucedió también. Bueno, para nosotros diríamos hoy, ¿y por qué? ¿Condenados a muerte o condenados a prisión cuando en realidad están hablando de que la Tierra se movía? Sí, pero eran épocas en que la Iglesia era la que decía cómo estaba compuesto todo y cómo funcionaban todas las cosas. Entonces, ir en contra del dogma que estaba impuesto era, en realidad, ir en contra de lo que estaba establecido. Y entonces eran considerados herejes. Hoy en la escuela, los niños, cualquier niño sabe de los movimientos de la Tierra. En tercero o cuarto año, el niño ya sabe del sistema solar, los movimientos de la Tierra, puede comprenderlos, sabe por qué suceden los equinoccios, por qué suceden los solsticios. Y podemos hablarlo libremente y no hay ningún tipo de problema. Pero en la antigüedad esos eran misterios. Eran misterios. Y eran solamente revelados a aquellos que estaban preparándose en el templo, estudiaban en el templo y luego iban a quedarse en el templo para cuidar los intereses de los dioses. Y si eran revelados, como les decía, había pena de muerte y morían por revelar los misterios. Por eso, cuando nosotros vemos muchos símbolos de la antigüedad, están haciendo con su dedo el signo del silencio. Querer, saber, osar y callar terminaba el misterio. Había que querer saber el misterio, había que ser osado para poder enfrentarse a ese misterio que iba a descubrir. Iba a saber con ese misterio, pero luego tenía que jurar el callar. Entonces, esos misterios, el misterio del hombre, el misterio cómo estaba compuesto el hombre, hoy a nosotros no nos sorprende. Nuestra ciencia nos dice cómo está compuesto nuestro cuerpo físico, pero antiguamente eran obras de nigromantes, de magos negros, el abrir una persona para ver qué tenía dentro. Eso era una herejía. Entonces, todas esas cosas que antiguamente eran prohibidas, hoy para nosotros son cosas normales. Y es de esperarse que con el correr del tiempo, cosas que hoy son misterios para nosotros, como el universo, para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, quizás sean cosas totalmente normales. Y digan, ay, ¿cómo no sabían esto? Bueno, el tiempo va transcurriendo y va revelando poco a poco aquello que se puede revelar. Así que estas fiestas, como les decía, habían dos tipos de fiestas. Una fiesta que era para todo el pueblo y una fiesta que era en realidad para los iniciados. Y en esa fiesta de los iniciados se festejaba, como les decía, al inicio el misterio de la tierra, que era el misterio del vino, que era el misterio de la vid. Por eso se hace mucha alusión al vino, a la vid, en la Biblia, en textos antiguos se habla mucho, porque tiene mucha comparación con todo el proceso alquímico que vive la persona, todo el proceso que vive el vino. Entonces se sucedían cosas dentro de esos iniciados cuando ingerían ese vino. Era un vino muy diferente, un vino que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos hoy vino. Era algo más parecido al vinagre que otra cosa, algo muy áspero, muy fuerte, lo que sería para nosotros. Y ese vino era considerado iniciático, porque además era un vino que era cosechada, la uva
y había todo un ritual alrededor de eso. Las encargadas eran las sacerdotisas, aquellas encargadas de elaborar ese vino, porque eran las que iniciaban en los templos a los nuevos iniciados. Los varones se iniciaban y luego cumplían otro rol en el templo, pero ellas eran las iniciadoras de los misterios. Entonces esas sacerdotisas preparaban ese vino ritual y cuando el iniciado se acercaba al templo le daban ese vino ritual y a través de danzas ellos entraban en un estado de trance. A través de ese estado de trance hacían contacto con su humanidad, con su parte más primitiva, si se quiere. Luego que el iniciado podía conocerse a sí mismo, encontrarse a sí mismo, liberarse de sus propias ataduras, años posteriores les era revelado el misterio del trigo. ¿Y qué hacían las sacerdotisas? Esto es bien interesante porque en el primer jarrón del jardín se muestra eso, se muestra el misterio del vino y en el segundo jarrón se muestra el misterio del trigo. Porque don Francisco Piria sabía muchísimo sobre todos estos temas. Era un gran iniciado en los misterios. Estudió mucho en Europa con grandes iniciados. Y bueno, y trajo y plasmó aquí en Piriápolis un misterio que está a la vista y al mismo tiempo está escondido. Así que el misterio del trigo, ¿qué hacían las sacerdotisas? En la cosecha cosechaban el trigo y lo dejaban, lo almacenaban, pero en un lugar donde pudiera tener humedad. Así que ese trigo, producto de la humedad, originaba un hongo. Ese hongo hoy se conoce que es alucinógeno. Así que con ese hongo alucinógeno, cuando el iniciado ya había pasado la prueba del vino, ya se había reconocido a sí mismo, se había encontrado a sí mismo, entonces ese iniciado iba a encontrarse con el próximo misterio, que era el misterio de los cielos. Así que en la próxima festividad, que podía ser el próximo año o 2 o 3 años, todo dependía de si el iniciado estaba listo o no, ahí se iba a encontrar con ese misterio. Así que la sacerdotisa, luego de darle el encuentro con el vino, le daba a ingerir mediante toda una elaboración que era, muchas veces era puesto en el vino, otras veces era elaborado como una suerte de pan sin levadura, se le daba ese hongo para que comiera. Ese hongo era el que le provocaba al iniciado una suerte de puente, hacía de puente para que pudiera tener contacto con el Dios. Y se decía que ahí, a través de ese hongo, el iniciado hacía contacto con el dios Pan, o el dios Dionisio, o el dios Baco, o Cronos, o Saturno, acorde cómo se estuviera moviendo ese templo, la deidad que se moviera en ese momento. Por eso el trigo era tan importante en la antigüedad, más que por el pan que se hacía y se alimentaba, etcétera, etcétera, es que el trigo daba al hombre, producto de que, bueno, los dioses se lo dieron al hombre, y ahí en el trigo nacía algo que le daba al hombre la posibilidad, al iniciado le daba la posibilidad de acercarse a la divinidad. Siempre se usaron medios para poder acercarse a la divinidad, no como un modo de diversión, sino como algo que era muy cuidado y ocurría solamente en lugares en el templo donde el iniciado podía acercarse hacia la divinidad y así conocer de primera mano el misterio del Dios. Luego que el iniciado conocía el misterio del Dios en las Saturnales, en las Bacanales, que les era revelado el misterio de los cielos, cómo funcionaba la tierra, cómo funcionaba el universo, ahí obtenían toda esa información de manos del Dios y ahí estaba prohibido que ese iniciado saliera, ahí se convertía en monje de ese templo, porque se entendía que ahora era un canal vivo por donde el Dios podía descender. Entonces, cada vez que se hacían las fiestas, el Dios descendía en ese ser humano, en ese monje, y se expresaba en el mundo de los hombres. Porque todas las fiestas de la antigüedad
tenían dos particularidades. Una era para el pueblo, para la diversión del pueblo, y otra era para los iniciados. No tenía nada que ver una fiesta con la otra, eran completamente diferentes. Y eso sucedía también con las fiestas que se hacían, lo que nosotros hoy conocemos como carnaval. El carnaval o la fiesta de la carne eran fiestas que en realidad eran una manera también de purgar los deseos antes de que llegue la Semana Santa, donde en esa Semana Santa había que hacer votos de ayuno, había que ser casto, había que comportarse. Entonces primero había que purgar a la carne de todas esas pulsiones que tenía y se les daba rienda suelta. Entonces nosotros vemos que todas estas fiestas que nosotros hoy festejamos, participamos, tienen raíces que son raíces sumamente antiguas, muy antiguas y sumamente interesantes en realidad. También vienen todas estas fiestas de una fiesta aún más antigua que son al dios Mitra. ¿Alguno conoce al dios Mitra? ¿Ha escuchado hablar del dios Mitra? Bueno, el dios Mitra es un dios persa, en realidad, de lo que hoy nosotros conocemos de Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Es un dios que fue venerado por 4 religiones: el hinduismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo y en los misterios mitraicos romanos. Ahí se festejaba, en las fiestas de Mitra, se festejaba el Día del Sol Invictus, porque el 25 de diciembre era para los romanos el Día del Sol Invictus, el Día del Sol vencedor, el sol que vencía a la oscuridad. Recordemos que estamos hablando hemisferio norte, invierno, el sol que vence a la oscuridad. Y Mitra era el representante de ese sol que vencía a la oscuridad. Hijo de un dios, nace en una gruta, hijo de una virgen. O sea, hay mucho paralelismo con quien nace el 24-25 de diciembre. Hay mucho paralelismo para ver ahí. Así que se festejaba el día del Sol Invictus, el sol vencedor. Y ese gorro que tiene Mitra, que es el gorro frigio, es bien interesante porque este gorro es el gorro, capaz que lo han visto, en la Revolución Francesa lo usaban los sans-culottes, que eran aquellos que eran considerados que habían alcanzado la libertad. Todos aquellos poetas en la antigüedad, poetas iniciados que habían alcanzado la libertad, usaban ese gorro rojo. También es el mismo gorrito que usan los pitufos. ¿Se acuerdan de los pitufos que tenían? Bueno, los pitufos tienen todo un trasfondo muy interesante ahí. Bien, entonces ese gorro, el gorro frigio o el mitraico, es en realidad la misma mitra que tiene el Papa. Es la misma mitra del Papa, porque está representando eso, está representando ese gorro que representaba a los esclavos libertos, a aquellos que habían conseguido la libertad. Esto siempre pasa así, o sea, son vinos viejos en odres nuevos, pero estamos hablando en realidad de religiones que están construidas sobre las ruinas de otras religiones, sucesivamente esas otras religiones construidas sobre las ruinas de otras, y así sucesivamente. Como historia humana, nuestra humanidad es riquísima en cuanto a nuestra historia. Y es riquísima verla desde así con una mente un poco más amplia y comprender que, bueno, que no solamente estamos en este tiempo, somos muchísimo más antiguos en realidad de lo que creemos. Así que este gorro frigio o gorro mitraico es un gorro que está mostrando a aquellos que han conseguido la libertad. Y en la antigüedad, todos aquellos que eran iniciados, sobre todo que vivían el rito del dios Mitra, cuando eran iniciados los misterios mitraicos, todos esos misterios que eran misterios que se llevaban en una cueva, se llevaban dentro de una cueva, porque antiguamente los templos tenían una parte visible y una parte subterránea.
Siempre el iniciado pasaba por la parte subterránea, en esa oscuridad, antes de poder ver la luz. Bueno, fíjense que las catedrales, sobre todo las catedrales europeas, todas tienen su cripta. Todas tienen su cripta. Y en su cripta, algo muy interesante, porque en la cripta tienen, que la mayoría ya no la tiene en la cripta, sino que ya ha subido a la parte superior, a la parte del templo en realidad, tenían una Virgen Negra. La Virgen Negra es uno que lamentablemente en nuestro país, a no ser la Virgen Nuestra Señora Aparecida en Brasil, por ejemplo, la Virgen de Luján en Argentina, que son vírgenes negras, pero después en nuestro país no hay vírgenes negras. En España está Montserrat, por ejemplo. Esas vírgenes nunca estuvieron en la parte superior del templo, siempre fueron vírgenes que estaban en la parte inferior del templo, en la cripta. Eran vírgenes que eran en realidad estatuas que eran construidas con 50 y pocos centímetros de alto, construidas en madera, todas pintadas, y estaban representando a la Madre Tierra. Entonces se le encendían cirios verdes, representando la fertilidad de la Madre Tierra. Entonces todo aquel que iba a ser bautizado nunca era bautizado en la parte superior del templo. El bautismo se llevaba a cabo en la cripta de la iglesia. Era en la cripta, en la parte más cerca de lo que es el corazón de la Madre Tierra. Ahí se llevaba el iniciado o aquel que iba a ser bautizado. Es más, hay fuentes bautismales en catedrales europeas que está escrito en latín: si el que bebe de estas aguas, si cree, no morirá, por ejemplo, ¿no? Está hablando de aguas que daban la capacidad de regenerar a la naturaleza caída, regenerar al ser humano, lo regeneraba. Entonces esa virgen que tenía en sus brazos un niño también color carbón, era una virgen que en realidad venía del antiguo Egipto, representando a lo que nosotros conocemos como Isis. Isis con su hijo Horus. Esa Virgen Negra era la representante de esa Isis que venía de Egipto, pero aparte había otra Virgen Blanca. La Virgen Blanca estaba en la parte superior del templo. Ella representaba otros misterios. Representaba los misterios de los cielos, los misterios de la luz, pero esa Virgen Negra representaba los misterios ocultos, los de la oscuridad. Entonces, ¿cómo se llegaba a esa Virgen Negra? Con los ojos vendados. Y poco a poco se sacaban las vendas y recién ahí sus ojos se iban adaptando a esa luz, a esa pequeña luz de las velas. Cuando estaban listos, recién ahí podían ir a la parte superior del templo. Recién ahí podían ir a la parte superior del templo. Es que en la antigüedad los antiguos cristianos tenían mucho de paganos, muchísimo de paganos. Y los misterios que tenía esta religión eran misterios que tenían que ver con lo que nosotros consideramos o lo que ellos consideraban después el paganismo. Venían de ahí. Fíjense que grandes catedrales como Notre Dame de París están sobre un templo denominado pagano. Creo que es Júpiter, el templo de Júpiter, que está en París, y encima se hizo la Catedral de Notre Dame. Pero así con la enorme mayoría de catedrales se construyeron encima de templos paganos. Claro, por un lado era la oportunidad de decir, bueno, si hago esta catedral encima de este templo, bueno, me aseguro que los feligreses, los creyentes de esta religión que estoy derribándoles el templo, van a seguir viniendo acá. Sí, por un lado sí, pero también porque no eran tontos, o sea, a ver, sabían bien que estaba construido con determinadas energías, donde había otras religiones debajo de esa religión pagana y la energía se mantenía ahí. Entonces, para que una buena religión pueda tener sus ritos y que funcione, que la gente verdaderamente vea lo que ocurre, necesitaban que estuvieran encima de otros misterios, para que la energía se siguiera manteniendo. Hete aquí que siempre el altar en las catedrales, debajo del altar corre agua.
Si nosotros vamos hacia la profundidad, debajo de ese altar hay una cripta y debajo de la cripta corre agua. El agua tiene esa capacidad de transmitir la energía, ¿no? La energía para que fluya en el lugar. Hoy por hoy la Iglesia católica sigue manteniendo muchos de sus ritos que mantenía en la antigüedad. Si los sacerdotes saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo, bueno, en realidad no lo sabemos, pero que siguen manteniendo los ritos de la antigüedad, los siguen manteniendo. Y vamos a ver después uno de los ritos que sigue manteniendo. Fíjense que la Iglesia, por ejemplo, trata el año, no se trata de la misma manera que nosotros. Para ellos hay un año litúrgico. Un año litúrgico que está dividido en periodos. Periodos que tienen que ver, un periodo cíclico anual que se divide en 4 etapas denominadas tiempos litúrgicos. En cada tiempo se recuerdan las festividades cristianas que son más importantes. Está tiempo de Adviento, de Navidad, tiempo de Cuaresma y tiempo de Pascua. Las festividades finalizan con el tiempo ordinario, que es un tiempo que ese tiempo ordinario no hay festividades, pero sí se dice que es el tiempo donde Jesús, por ejemplo, predicaba, tenía su misión en la tierra. ¿Tá? Bien, vamos a entrar acá. ¿Qué significa este tiempo de Adviento cuando se habla del tiempo de Adviento? Inicia el 4º domingo antes del tiempo de Pascua, a finales del mes de noviembre. Adviento significa venida, es una preparación para esa Pascua. Recordemos que este tiempo litúrgico no es ni siquiera moderno, esto es antiguo porque viene de todas las fiestas de Cronos, viene de la fiesta de Saturno, hacían exactamente lo mismo. Era toda una preparación para ese tiempo en particular. Así que significa venida, es un tiempo de preparación para la llegada del Salvador en el tiempo de la Navidad, y los sacerdotes se visten con túnicas violetas a modo de penitencia y de perdón. Porque hay otra cosa que nosotros no le prestamos atención y que cuando se hacen bien los deberes, cuando los sacerdotes hacen bien los deberes, se cambian de túnica acorde el tiempo en el que están haciendo su ritual. Porque el color tiene mucho que ver. El color violeta, que la gente normalmente, sobre todo en el tema espiritualidad, la gente dice, sí, el color violeta es el color en realidad de la transmutación. Bueno, y si nosotros le preguntamos a esa persona, bueno, a ver, ¿por qué es el color de la transmutación? Y puede decir, bueno, porque es el del rayo violeta, porque es el del color de Quan Yin, ta. En realidad el color violeta es el color que significa, como dice ahí, penitencia, perdón, porque a través de esa penitencia, esa reflexión, de ese perdón, el color violeta está marcando un color que en realidad está haciendo como vibración en la persona que algo surja, algo pase. Nosotros no somos conscientes muchas veces de por qué usamos el color que usamos y simplemente decimos, uso este color porque me gusta o porque me queda bien. Pero se van a dar cuenta que si están de un estado de ánimo van a usar un color y si están de otro estado de ánimo van a usar otro color. Cada color tiene una vibración particular y ellos sabían, porque además, como les dije, esta información no es que es exclusiva de ellos. En la antigüedad se usaban los ropajes, las túnicas, acorde a lo que se estaba vivenciando. Cada color tenía un significado particular. Así que en este tiempo de espera, de llegada, se usa el color violeta como un tiempo de perdón. Perdón ante la espera de la llegada de ese Salvador que va a traer la luz, ¿no? Entonces se usa ese color, ¿no? Es interesante porque también cuando nosotros vemos en Semana Santa, que Semana Santa es como si fuera, para decirles de alguna manera, Semana Santa es como si todo el año litúrgico estuviera abreviado en una semana. Todo el proceso abreviado en una semana. Entonces ahí ellos están cambiando siempre de color de túnica. Y si ustedes hacen el Viernes Santo, hacen la procesión de las 7 iglesias, cosa que es muy interesante para verlo, si uno es creyente o no, verlo como observador en realidad para ver qué es lo que sucede, se van a dar cuenta, sobre todo en Montevideo, se van a dar cuenta que la imagen de Jesús está tapada. ¿Y saben con qué color está tapado?
con el violeta. Todo un manto violeta. Viernes Santo, todo un manto violeta, porque es el color de la muerte también. Muerte como posterior resurrección, no la muerte como tal, sino como la posterior resurrección. Entonces, hay muchos misterios que están a la vista nuestros, que ellos los siguen manifestando, que nosotros no le damos importancia. Pero hay algo bien interesante para observar, simplemente si uno es creyente o no. Y el verde, cuando se pone el sacerdote, el verde, ¿qué es? Ahora lo vamos a ver. Luego viene el tiempo de la Navidad, que estamos ahí cerquitas. En realidad estamos en tiempo de Adviento. Ya falta poco para la Navidad. Bueno, así que luego de las 4 semanas del tiempo de Adviento inicia el tiempo de Navidad. Comienza al atardecer del 24 de diciembre. ¿Por qué el atardecer? Porque desde lo espiritual, para decirlo de alguna manera, el día finaliza cuando cae el sol. Si ustedes, por ejemplo, leen textos sagrados o leen, por ejemplo, la Biblia, cuando se habla de la creación del mundo, se dice, bueno, y finalizó al tercer día, en el atardecer finalizó, bueno, porque el atardecer es el día donde finaliza, es el momento donde finaliza el día, como el amanecer es el momento donde inicia. Entonces ahí, en el atardecer del 24 de diciembre, y se extiende hasta lo que se denomina la fiesta de Epifanía, que es la manifestación de la estrella, que es en Reyes, la Epifanía, cuando aparece esa estrella, que es donde se realiza el bautismo del Salvador, ahí en Reyes. Los sacerdotes lucen vestiduras blancas, el blanco es el símbolo de la pureza, o sea, están esperando el Salvador, así que ahora cambiamos la vestidura violeta hacia una vestidura blanca. Es el momento de esperar al Salvador con, supuestamente, si hicimos penitencia y perdón, estamos puros, así que podemos usar el color blanco, ¿no? de lo que denomina la penitencia. Así que hablamos de los Reyes Magos y teníamos estos 3 Reyes Magos que nos hablan de que vienen de Oriente, ¿no? 3 Reyes Magos que vienen de Oriente. Oriente de donde viene el sol, ¿no? Y estos 3 Reyes Magos traen a ese Salvador, le traen 3 regalos: mirra, oro, incienso. Le traen a ese Salvador. En realidad, si vemos el mito de Mitra, sucede exactamente lo mismo. Fueron los pastores los que fueron a recibirlo cuando él nació en la cueva. Estamos hablando exactamente de lo mismo, como les dije, vinos viejos en ordes nuevos. En realidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Son salvadores que llegan a salvar la humanidad, representantes de ese sol invictus, de ese sol vencedor, y tienen el mismo mito, que es el mito del héroe, en realidad, el héroe salvador de la humanidad. Así que le traen mirra. La mirra era la sabiduría. También la mirra era aquello con lo que se purificaban los cadáveres. Cuando la persona moría se purificaba y todo porque se consideraba que había un más allá. Y ahí es donde hay una gran diferencia con lo que se denomina, por ejemplo, la religión cristiana, católica, porque para el más allá, para los católicos, es muy diferente para lo que era en la antigüedad. Así que ahí sí hay una gran diferencia. En la antigüedad, cuando la persona fallecía, en realidad, bueno, tenía la oportunidad, si había sido un héroe, si había tenido grandes proezas, tenía la oportunidad de irse a vivir a una especie de paraíso llamado el Jardín de las Delicias. ¿Saben que acá, donde todo está verde ahora, debajo de esto, que cuando yo escribí el libro, había visto en fotos y le planteé a Juan Gabriel Méndez Requena esto y me dice, imposible sacar esa pintura porque tiene años y años y años. Pero debajo de eso, don Francisco Piria tenía frescos que representaban el Jardín de las Delicias. Imagínense qué interesante esto, porque esto era un lugar de baile. Imagínense qué interesante esto, la gente danzando acá y ahí arriba, ¿no? Ahí arriba, los dioses de la antigüedad, los héroes de la antigüedad, comiendo sus uvas, los faunos tocando la música y ellos ahí mirando hacia abajo
cómo los seres humanos danzaban ahí alrededor de las columnas y festejaban, y ellos festejando en los cielos. Algo bien interesante, porque era el lugar donde antiguamente iban los héroes, iban a ese lugar, al Jardín de las Delicias, un lugar donde tenían todos los mismos placeres que tenían mientras estaban vivos, ¿no? Pero la Iglesia Católica, el tema del más allá, lo trata de una manera diferente. Por eso el difunto, más que morir, duerme. Y se despertará en el fin de los tiempos, en donde habrá el juicio final, y ahí, bueno, Dios dirá para un lado o para otro. Pero no es la muerte como era considerada en la antigüedad. Ahí sí existe una separación entre lo que se consideraba el más allá para la antigüedad y lo que se considera el más allá hoy en referente a esta religión. Hay sueños, simplemente está durmiendo. Así que esos 3 regalos que le traían los reyes que no eran reyes comunes, eran reyes magos. O sea, no eran reyes que simplemente reinaban en una comunidad, eran reyes magos. Quiere decir que tenían capacidades mágicas. Los magos, considerados magos en la antigüedad, eran astrólogos. Eran gente que sabían sobre lo que hoy nosotros denominamos ciencias herméticas o ciencias ocultas. Ellos sí sabían sobre los planetas, los movimientos de la Tierra, sabían sobre metales, sobre minerales, tenían un conocimiento muy vasto sobre el reino mineral, vegetal, conocían muchísimo sobre las estrellas, las constelaciones. Entonces esos eran magos. Magos que venían del Oriente, magos que representaban en realidad a diferentes culturas, representaban sí a la cultura de África, representaban a lo que era Occidente, a lo que era Oriente. Iban todos a rendirle un culto a ese Salvador que nacía. Igual como les decía, como Mitra, que fueron, en realidad, fueron magos, fueron pastores, que fueron a ver su nacimiento. Así que le llevaban mirra, le llevaban oro, ¿no? Porque era el metal precioso dedicado a los reyes, y le llevaban también incienso porque eran considerados alguien que era santo, que había nacido propiamente de una virgen. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque es el nacimiento de una virgen, esa virgen concibe con el Espíritu Santo, dice la Iglesia Católica, o sea, con una divinidad, de la misma manera que nace Mitra y de la misma manera que nacen todos los héroes de la antigüedad. Porque Júpiter, si algo fue que tuvo, fue hijos. Júpiter tuvo hijos con cuánta mujer le gustaba. Tuvo muchos hijos, y de todos esos hijos que tuvo, nacieron los héroes de la antigüedad. Entonces, parece que esos dioses venían a visitar a las mujeres, así que, bueno, tenían sus hijitos, y esos hijitos se convertían luego en los héroes de cada religión. Bien, luego tenemos el tiempo de Cuaresma. Capaz que han visto que se hace esa cruz con cenizas, en realidad se hace. Es tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección y comienza 40 días antes del tiempo de Pascua. Inicia con el miércoles de ceniza, luego de la semana de Carnaval, y finaliza el Jueves Santo de la Semana Santa. Y esa cruz que se hace con ceniza es la ceniza producto de, ¿vieron el Domingo de Ramos que se hacen las bendiciones y todo con los ramos? Bueno, esos ramos luego se prenden fuego, y con el fuego de esos ramos se guardan y se hacen las cenizas. Con esa ceniza se hace la bendición. Hay un mito bien interesante detrás del cuento de hadas de Cenicienta. Bien, así que al inicio de la Cuaresma los sacerdotes visten túnicas de color morado porque realizan ayuno y penitencia, y luego el cuarto domingo de Cuaresma cambian su túnica por otra de color rosado, que es la mezcla del morado, penitencia, con el blanco, que es purificación. Y capaz que deben haber visto al Papa en algún momento que tiene una túnica rosada. Bueno, es interesante, como les dije, van manteniendo, es muy interesante cómo mantienen esos colores, repitiendo en realidad esos tiempos litúrgicos que vienen de la antigüedad.
Luego tenemos el tiempo de Pascua, que es un tiempo en donde se conmemora el pasaje de la muerte a la resurrección, porque Pascua viene de Pesaj judío, del Pesaj judío, que significa pasaje. Es un pasaje de un tiempo a otro, un tiempo de resurrección, un tiempo de donde ahí algo va a suceder, hay una transformación. Así que se celebra el domingo, luego de la primera luna llena. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué cambia la Semana Santa todos los años? Porque vieron que no tenemos Semana Santa todos los años de la misma fecha. Nunca sabemos cuándo llega Semana. No sé cuándo va a llegar este año. ¿Por qué? Porque en realidad se espera, fíjense lo que dice ahí, luego de la primera luna llena. Se espera que suceda esa luna llena y ahí recién se ve esa Semana Santa. Creo que es la luna llena número 12 o una cosa así, a finales de lo que es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Recordemos que, fíjense lo interesante, el tiempo pascual en el hemisferio norte estamos hablando de primavera. Pero nosotros, hemisferio sur, estamos hablando de otoño. Y nosotros estamos hablando de Navidad con pleno sol, cuando en realidad nuestro solsticio es el solsticio de verano y ellos festejan el solsticio de invierno. O sea, en el invierno sí pueden hacer algo que luego estará listo en la primavera, pero ¿qué pueden hacer con pleno rayo del sol? Ponga cualquier animalito recién nacido al pleno rayo del sol y se muere. Entonces exportamos esas fiestas tradicionales que no tienen nada que ver con el proceso que tiene la naturaleza en sí. Así que, pero los antiguos paganos, incluso para los primeros cristianos, festejaban la Pascua en plena luna llena, representando así a la Madre Divina, la luna, que se une a su Hijo Divino, el Sol, con todo su esplendor en el cielo. Y esto es bien interesante, porque si nosotros observamos, por ejemplo, la estatua de la Virgen María, está sobre una luna. La gente a veces dice, no, está sobre la tierra. No, está sobre una luna, es una luna. ¿Por qué? Y es más, muchas veces hay vírgenes que tienen la forma de la luna creciente debajo, porque es una deidad lunar. Sin embargo, si nosotros vemos al Cristo, no es una deidad lunar, es una deidad solar, porque tiene rayos solares detrás de la cabeza. Entonces, los símbolos en realidad se siguen manteniendo. Se pusieron otros ropajes, se vistieron con otros significados, pero los símbolos se siguen manteniendo. Entonces estamos hablando de que vemos que tiene mucho que ver la luna llena es importante porque está representando esa Virgen María. Recordemos que la luna no tiene luz propia, es luz polarizada, es la luz del sol. Y finaliza con la solemnidad de Pentecostés, que significa 50, el Pentecostés. Y ahí nos está hablando que en ese tiempo de Pentecostés es el tiempo donde es el descenso del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo en ese momento desciende sobre esos apóstoles y ahí son las llamas de fuego que se ven, esos apóstoles que pueden ellos incluso hablar en lenguas y tener los dones del Espíritu Santo en ese tiempo que reciben esos dones. Y hay un momento importantísimo que capaz que lo han visto y si no lo ven, acuérdense en esta Semana Santa, si son creyentes, vayan y vívanlo como verdaderamente como lo que significa. Y si no son, vayan a chusmear y se van a dar cuenta que es bien interesante lo que sucede. Porque además en la Semana Santa verdaderamente se ponen las pilas, se hacen todo perfectamente como se hacía en la antigüedad. Y es muy interesante cuando uno puede ver en estos tiempos modernos, puede ver esos rituales antiguos, cómo se siguen manteniendo y cómo tienen fuerza todavía. Eso es lo más interesante de todo. Fíjense que hay el sábado de Semana Santa, se llama la bendición del fuego y del agua. Y ahí se hace la bendición del fuego y del agua. ¿Qué sucede? Fíjense la primera foto que tienen allí a mano izquierda, la primera foto, que hay unos sacerdotes con el cirio pascual y hay un fuego, hay una fogata que está en el suelo. Bueno, esa fogata que está en el suelo está fuera del templo.
Esa fogata está fuera del templo. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, se hace una fogata y el sacerdote empieza a hablar sobre el fuego nuevo. El fuego nuevo que está por venir, el fuego nuevo que es el Salvador, que va a venir, y se hace alabanzas al fuego. Acto seguido, el sacerdote o uno de sus ayudantes va y toma de esa fogata que hizo, toma con una vela un poco de ese fuego y le da al sacerdote para encender el cirio pascual, porque el año comienza ahí. Para nosotros el año comienza el 1 de enero, pero para la cristiandad comienza ahí, con el primer cirio pascual del año. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, se enciende, ahora se tiene el fuego nuevo en el cirio pascual. La iglesia, el templo, que está a espaldas, que están todos los feligreses ahí, porque los feligreses se acercan con sus velas blancas y toman del cirio pascual el fuego nuevo. Aquí que el templo está totalmente a oscuras. Y el sacerdote luego de eso ingresa al templo y todos los feligreses, ahí tienen la segunda foto, todos los feligreses ingresan al templo con sus velitas también encendidas. El templo está totalmente a oscuras y las velitas están encendidas. Bueno, entonces el sacerdote continúa hablando del fuego nuevo y todo, y luego va y coloca el cirio pascual en el lugar que corresponde. Acto seguido enciende todas las luces del templo. Y sigue hablando de Jesús, de la venida, etcétera, etcétera. Acto seguido, que es la tercera foto que ustedes tienen ahí, el sacerdote va hacia lo que es la pila bautismal, hacia la fuente bautismal, la fuente del bautismo. Va hacia ahí y hace una bendición al agua. Bendice el agua, es más, habla sobre María, sobre la Madre de Jesús, le hace la señal de la cruz a la bendición del agua, y cuando termina de hacer la bendición del agua, entonces va a buscar el cirio pascual. Y hace eso que ustedes están viendo. Introduce el cirio pascual dentro de la pila bautismal 3 veces. Está uniendo el fuego con el agua. La unión del fuego con el agua da algo. Une el hijo con la madre o el sol con la luna. ¿Qué se crea ahí en esa agua? Bueno, la alquimia dice que se crea, esa agua ahora se convierte en agua ígnea, agua que contiene un fuego. Con esa agua el niño va a ser bautizado. Por eso es bautizado con agua, pero agua que contiene un espíritu. Recuerden que entró, hizo una gestación, se gestó algo ahí. Ahí va a estar nadando algo que incluso en el Sagrado Corazón en París, en la pila bautismal hay una salamandra, hay como un pez, una especie de pez, ahí dentro, por supuesto tallado en el mármol, significando eso. El nacimiento nace algo denominado pez, que en la alquimia lo denomina como pez filosófico. Es el espíritu de las aguas que se mueve como un pez. A Jesús lo identificaban como un pez, como el ictus, le decían. Los antiguos lo llamaban el pez. Así que ahí hace una concepción, hace un acto mágico, un acto alquímico, el sacerdote, todas las Semanas Santas, en la bendición del fuego y del agua. Acto seguido, el sacerdote agarra, luego de hacer eso, va y lleva el cirio pascual al lugar donde corresponde. Esa agua ahora quedó sagrada. Esa agua ahora quedó, lo que se dice, salada. Es más, él se asegura de que esa agua tenga espíritu porque tira puñados de sal. 3 puñados de sal. Ahora esa agua tiene sal. ¿Saben lo que está tratando de reproducir el sacerdote dentro de esa pila bautismal? El mar. María viene de mar. Las aguas saladas. Como hacían en la antigüedad. No bautizaban con el río, bautizaban con las aguas del mar.
porque se consideraba que los dioses más antiguos estaban en el mar. Las deidades más antiguas estaban en el mar. Es más, nosotros venimos de las aguas. Entonces el nacimiento se hacía en las aguas. Bien, ya estamos terminando. Parece mentira, ya hicimos una hora justita. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Qué increíble. Bien, el tiempo ordinario, que es el tiempo que está fuera de estas festividades, es un tiempo fuera de los 4 tiempos principales y es cuando se dice que Jesús realiza su misión en la tierra. Así que los sacerdotes visten, lo que me preguntaba recién la compañera, visten túnicas verdes. Las túnicas verdes es representante del tiempo ordinario, del tiempo en que se hace la misión en la tierra. Y ahí tienen los colores que se usan y ahí tienen al Papa vistiendo los colores que se usan en determinados tiempos, los colores litúrgicos y los significados que ellos les dan para cada tiempo litúrgico. Porque como les decía, el color tiene mucho que ver, tiene una vibración particular y se aseguran de que esa vibración se siga manteniendo a lo largo de los tiempos. Porque esos ropajes, como les decía, no son de ahora, esos ropajes vienen de la antigüedad, que ellos sabían que el color tenía una vibración muy particular. Así que cuando vean al Papa con determinado color, ahí ya van a saber en qué tiempo el Papa está haciendo su trabajo como guía de lo que es esa iglesia católica y cristiana. Bien, hemos terminado. ¿Les gustó? Bueno. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Algo que les... Sí, dime. El Palacio de Justicia, ¿lo que era Casa de Piria? Sí, exactamente. Sí, todo alrededor, exactamente, todo alrededor, sí. Porque su alquimia, su esoterismo, él utilizaba mucho todo lo que tiene que ver con los griegos, le interesaba muchísimo todo el tema de los griegos. Por eso está todo plagado, para decirlo de alguna manera, de todo ese simbolismo. Incluso en el vitró, ¿se acuerdan que recién les acabo de hablar de un pez, que la alquimia le llamaba el pez filosófico, el espíritu de las aguas que nadan en esas aguas bautismales? Bueno, ahí en el vitró hay 2 peces que están unidos. ¿Unidos en dónde? En una fuente bautismal. Es una fuente que está cayendo agua, una fuente bautismal. Bueno, la rosa es el símbolo, la rosa es en realidad la reina del reino vegetal, ¿viste? La rosa en realidad no existía en la naturaleza como tal, existía la rosa silvestre. Se habla de que un alquimista chino hizo un injerto con la rosa silvestre y logró en realidad la rosa que nosotros conocemos hoy. Entonces, cada vez que hay un símbolo que tiene una característica alquímica o esotérica, la rosa está representando eso, es la labor del hombre con la naturaleza. No existía eso en la naturaleza, ahora el hombre, mediante el trabajo con la madre naturaleza, dio esto. Y ese es el simbolismo. Diferentes colores, porque también representa diferentes etapas, ¿no? Porque la rosa también está haciendo todo su proceso en la naturaleza. Igual el proceso que hacemos nosotros cada vez que comenzamos a hacer un proceso de descubrimiento personal, también pasamos por todos esos procesos. La gente, hay cosas que la gente no le da importancia, que son los sueños. Y los sueños es un material interesantísimo para nosotros, ese es un material increíble. Tendríamos que darle importancia. Los antiguos le daban muchísima importancia a los sueños, porque ahí hay muchísimos mensajes, hay mucha información de lo que verdaderamente son, hay mucha información de las cosas que verdaderamente les suceden y de cómo resolverlas, y hay informaciones que vienen de otros lados, porque cuando estamos dormidos tenemos una capacidad mucho más grande que cuando estamos despiertos. Entonces estaría bueno que al despertarse tuvieran una libretita y un lápiz ahí y pudieran anotar. Anoten todo eso y lo dejan ahí, lo anotan y lo dejan.
Se van a dar cuenta después, 2 o 3 días, a los 2 o 3 días van y leen los sueños de esos días que tuvieron o el sueño y se van a dar cuenta que les estaba hablando de muchas cosas que les está sucediendo o cosas que les iba a pasar mismo ese día. Hay mucha información ahí. Nosotros no vivimos las horas que estamos despiertos, nosotros vivimos 24 horas. Esas noches que nosotros estamos durmiendo, dormir es para el cuerpo físico, necesita descansar, él lo necesita para reponer todos los procesos que tiene que reponer biológicos y psíquicos, pero hay algo dentro de nosotros que no duerme y ahí se manifiestan los sueños. Es un mundo muy interesante. Si uno quiere saber sobre espiritualidad, ahí en los sueños están los símbolos más fantásticos. Por eso en la antigüedad los sueños tenían mucho que ver. Los sueños que se les transmitían, aquellos que eran iniciados, ahí sabía la sacerdotisa si podía seguir adelante con la iniciación o no a través de los sueños que le eran revelados. Ahí tenía toda la información, porque consideraban que era la comunicación que tenía el mundo de los espíritus, el mundo de los dioses con los hombres. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por venir, que pasen un excelente fin de semana. Disfruten Piriápolis, los que se pueden quedar hasta mañana, que está lindo. Y bueno, nos encontraremos capaz en enero cuando hagamos las visitas guiadas para hablar de todas estas cosas. Ahí les voy a mostrar los símbolos que hay ahí representando las estatuas, que van a ver que es bien interesante. Porque este señor, don Francisco Piria, era un gran pillo. Él sabía mucho y lo dejaba escondido, como él decía. Él tiene una frase que decía, no alcanza con ver, hay que ser vidente. Así que bueno, seamos videntes y vamos a ver más allá del velo. Así que bueno, en enero quizás nos volvemos a encontrar. Bueno, muchas gracias por venir. Que pasen muy, muy lindo.